esta situación fue bastante compleja porque yo siempre había venido, como les comenté, desde el año 2020 en plan de em, trabajo político a Suiza. Pero venir a vivir a Suiza ya fue bastante incómodo en el sentido de que sí, yo llegué, pero yo no pensaba que me iba a quedar aquí. Yo siempre estaba diciendo no, a todo el mundo me decía, Carmen, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo regresas? Y yo decía, no, en un año yo regreso a Colombia, no hay problema, en un año yo regreso a Colombia. Eh, y siempre tenía un pie aquí, un pie allá. Una cosa que me pasó al principio que fue durísima era que no podía acomodarme a este horario, porque a la hora que aquí eran las 5 de la tarde, en Suiza era la hora en la que yo podía hablar con la gente en Colombia. Era la hora en la que yo podía conectarme con la gente en Colombia, hablar con mi mamá, hablar con mi familia, hablar con las mujeres del proceso, hablar con mi hermano, hablar con mi hija. Y esto, por supuesto, era un desafío muy grande. La otra cuestión era que también me negaba al idioma, me negaba al alemán. Estaba muy motivada por aprender el alemán, sin embargo me encuentro con una situación también muy compleja y es que en la escuela de alemán, que era por supuesto la más barata y la única que podíamos pagar en ese momento, en la escuela de alemán eh, no, me encuentro con una cantidad de gente que viene de Eritrea y que ni siquiera conocían el alfabeto nuestro. Y esto fue un choque durísimo para mí porque había tanta desigualdad en el salón de clase que yo me negaba a aprender el alemán porque me daba angustia que las otras personas y sobre todo que el sistema de enseñanza del alemán no reconociera esa desigualdad en el salón de clases para enseñar el idioma. Entonces me negué mucho tiempo a aprender el alemán y luego estuve intentando quedar embarazada y quedé embarazada de mi hijo Emiliano. Y bueno, esto fue el desafío más grande porque no hablaba alemán, porque estaba embarazada, porque no podía contestar el teléfono, porque me daba miedo salir a la calle. Y a esto se suman también unos hechos ridículos de racismo que yo no entendía en principio. Pasaban hechos ridículos como que, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos me preguntaban en la calle, ¿hace cuánto cuida a los niños? Y mi respuesta era, pues bueno, desde que los parí. Y pasaban cosas como que me enseñaban a mí a ser mamá en la calle al estilo de las mujeres suizas. Y yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero luego entendí que eran pequeñas formas de un racismo que hay en el ambiente y que luego, por supuesto, entendí con el tiempo que es un racismo que va mucho más allá, ¿no? Entonces esto fue un desafío y sigue siendo un desafío para mí enfrentar este proceso de integración. Sin embargo, también después que pasé todo ese proceso difícil, el proceso de negación, el proceso de frustración y el proceso también de asumir el trauma que traemos de Colombia, especialmente quienes trabajamos en temas de derechos humanos, porque una de las cosas que yo debo decir y que veo frecuentemente cuando me encuentro con personas que vienen en la misma situación, es que en Colombia no tenemos tiempo de pensar. En Colombia o te levantas y continúas con el día a día, y ese día a día implica ir a las comunidades, ese día a día implica ir a la ciudad para hablar sobre el tema de la propuesta que se va a presentar en la mesa de diálogo que hay con el gobierno, o ese día a día implica ir a visitar a tu mamá todo el tiempo, pero la situación es que aquí el día a día
se convirtió en que no había nada que hacer sino esperar a que llegaran las 5 de la tarde para conectarte con la gente en Colombia. Y esto desata un trauma después de toda la actividad y tú no te das cuenta en ese momento cuántos muertos has tenido que recoger, sino que te tienes que levantar y si al día siguiente hay otra persona amenazada, pues tienes que continuar con tu vida. Luego llegas acá y te encuentras con que la situación es un poco, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? Después de esa Carmen, experiencia, 30 segundos para después de cerrar. esa experiencia, 30 segundos, después de esa experiencia, yo decidí en un momento que quería apropiarme de esta ciudad, de Berna. Yo decidí, no me quiero quedar aquí como siempre, como que quiero tener los dos pies allá, no, quiero tener un pie aquí y otro allá, y quiero pararme también bien aquí cuando tenga incluso la posibilidad de pararme con mis dos pies en este país. Y comencé a trabajar aquí a tratar de vincularme con muchos procesos locales, especialmente los que me interesan a mí, relacionados con temas de protección de derechos ambientales, derechos de las mujeres, y comencé también a participar de manera muy activa en procesos también colectivos. De hecho, aquí en Suiza yo me di cuenta que soy constructora de procesos. Yo me declaro a mí misma eso, una constructora de procesos que empuja y que ayuda a construir las cosas sin necesidad de que tenga obligatoriamente que estar de principio a fin, ¿no? Pero lo importante es construir una base sólida para dar continuidad. Y esto ha sido un poco como la experiencia de la migración aquí en Suiza.